cada porción de la palabra del Señor en el sentido de línea por línea y renglón por renglón, que esté bien enchufado el cable para que no esté rompiendo. Amén. Estamos saliendo en televisión en vivo. Muy bien. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Vamos a leer el verso 10 a modo de contexto. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Volvamos a leer el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y aquí quiero comenzar a trabajar en el texto bíblico. El verso 10 nos comunica que está escrito: maldito sea todo aquel que no cumpla a la perfección, en la totalidad, de todos los mandamientos y preceptos y ordenanzas escritas en la ley, en el libro de la ley, y las haga. Es decir, que las haya cumplido todas. Maldito sea el que no se mantenga firme en esa vida, que haya cumplido o esté cumpliendo todas. Por lo tanto, usted y yo y cualquier otra persona no pudimos cumplir con las demandas de la perfección de la ley. La ley demandaba perfección, el cumplimiento total de cada una de las cosas escritas. Por lo tanto, amados hermanos, el verso 13 nos da el anuncio que es una gran noticia, una mayor noticia, pero debemos conocer nuestra condición. Ya estábamos bajo maldición, ya estábamos bajo maldición. Y ese es el punto que hace el verso 10, porque dice el verso 10: maldito sea todo aquel que no cumpla, que no se mantenga, que no viva cumpliendo todas las cosas escritas. Entonces, nosotros fuimos los que no cumplimos, fuimos los que no pudimos cumplir todas las cosas, porque con una que no cumpliéramos ya estábamos en condenación. Entonces, vamos a exponer Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley a nosotros, los que estábamos bajo maldición. Ya éramos unos malditos. Ahora, ¿quién es Cristo? Es Jesús, llamado el Cristo. Pero aquí el texto
tal y cual, bajo la inspiración divina, así lo escribió el apóstol Pablo. Él escribió Cristo. Cristo significa el ungido y su unción también significa el Mesías. Cristo es el nombramiento o el llamamiento dado a Jesús, que es un privilegio, es un honor, es una preeminencia, porque Dios lo ungió. Y desde los evangelios se le comenzó a llamar el Cristo. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el ungido de Dios, el que tiene el Espíritu del Señor, etc. Entonces, Cristo nos redimió. Allí viene una acción de redimir de Cristo. ¿Qué es redimir? Es que hay un grupo de personas que está bajo el gobierno, el poder o la mano de un señor, y esta gente está en el estado de esclavitud o en la condición de esclavos, de modo que están sujetos, están en cautiverio. Ellos no pueden autolibrarse o liberarse de esa condición. Llega Cristo y debe Cristo realizar un pago que es una recompra de todos los cautivos o todos los esclavos. Y entonces, recuerden que hay una persona que tiene a los esclavos. O sea, los esclavos no están sueltos o solos y sin que nadie los cuide. No. Es todo un asunto de una verdadera esclavitud donde hay un Señor sobre ellos. Entonces llega Cristo, el ungido, el Mesías, y nos redimió. Entonces es liberar a los esclavos bajo un precio pagado. Entonces el texto me dice que nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley estaba operando con toda su fuerza y con toda su condenación sobre nosotros. Entonces, ser un redimido del Señor, y aquí es cuando comenzamos a entender y a mirar a profundidad la obra redentora de Cristo. Quedar redimido o ser un redimido basado en la condición antigua es que el ahora redimido ya quedó libre de la maldición, sin maldición. Tome nota de ello, por favor, porque estamos entendiendo la obra redentora y debemos comprender que ya estábamos bajo maldición, No es un mero aspecto de tener una imagen de nosotros mismos como encadenados o esposados y ya. No. Recuerden, en la ley, la escritura de la ley declara maldito sea, eso está en el verso 10. Llega Cristo
el ungido, el Mesías y su unción, y Él, personalmente Él nos redime. Ahora, tenemos que continuar línea por línea, y la siguiente expresión es que el Señor, a través del apóstol Pablo, por su Santo Espíritu, nos dice cómo fue la redención nuestra. ¿Cómo fue? Primero es ilustrarnos cómo estábamos nosotros, bajo qué, bajo quién. Primero es darnos cuenta de nuestra condición. Ahora, es muy importante que cubramos todos los detalles. Miren, la palabra ley es la ley de Moisés. Se le está referenciando allí como lo escrito. Entonces, la ley, la maldición y los malditos. Vean la fuerza de la ley, porque la ley culpa, condena. La ley demanda perfección, pero no pudimos. Entonces, cuando Cristo nos redime de la maldición, por consecuencia nos redime de la ley. Vean la frase completa. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Usted por ningún motivo debe arrastrar la ley hacia usted. Esa ley mosaica, esa ley que fue dada por medio de Moisés, por ningún motivo debe arrastrar la ley hacia usted, porque usted ya es un redimido del Señor. Y en esta exposición hago 3 puntos. ¿Qué es ser un redimido? El primero es vivir sin maldición, sin la maldición. Es por ello que hoy en día, cuando usted escuche conceptos donde la palabra maldición está expuesta, por ejemplo, conceptos como maldiciones generacionales. ¿Cómo es posible que a usted que me escucha, con tan solo escuchar la palabra maldición, eso le interesaría saber cómo ser librado? Déjeme le explico, para que deje de escuchar a esos falsos maestros. Cristo nos redimió de la maldición, punto. De la ley. La maldición no es cualquier cosa, tenía que estar escrita. Por eso el verso 10 dice, está escrito que maldito sea. Entonces, estamos redimidos. Somos ahora personas sin maldición. Otra cosa, no andemos prestándole atención o interés a gente que anda inventando maldiciones. Las maldiciones tenían que estar escritas, punto. Luego, segundo aspecto de un redimido o de estar redimido, ya no está bajo la ley o ya no vive como un sujeto bajo la ley, porque ya no está vivo para la ley. Y esto el apóstol Pablo nos lo expone en el verso 19. Pero ahora del capítulo 2:19, dice, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado,
Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Regresamos pues a Gálatas capítulo 3. Y el tercer aspecto de estar redimido o de ser un redimido del Señor es que el redimido vive sin culpa o sin ser culpable, también sin ninguna condenación o sin ser condenado. ¿Condenación de qué? Del pecado, sin la culpa del pecado y sin la condenación del pecado. Entonces, cuando el texto dice en Gálatas 3:13 que usted es un redimido o una redimida de la maldición de la ley, usted ha quedado libre, liberado de la condición de maldito, culpable, condenado y sujeto a la ley, donde la ley puede operar sobre usted por su poder y su fuerza. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Continúo pues con la siguiente frase, que ahora vamos a comprender el cómo lo hizo Él. Y nosotros y por nosotros se hizo. Esta es la parte a comprender allí en el momento de su lectura. Se hizo es una acción que está dicha acción en la voz media. Él a sí mismo se hizo. Nadie lo hizo. Él se hizo. Él se hizo maldición. Es muy importante ese punto. Se hizo maldición. Se hizo maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y él efectivamente fue clavado y colgado en un madero. Así fue. Por lo tanto, en la cruz, estando clavado su cuerpo, allí está la obra de sustitución, siendo Él por nosotros. Y Él se hizo maldición por nosotros, porque nosotros no fuimos los crucificados. Entonces, verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos o a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y el Espíritu Santo es el sello que ahora tienen los redimidos de ser propiedad divina, de ser llamados santos. Él es el Espíritu que nos santifica. Miren, pasar del verso 13 al verso 14 hay bastante contenido de revelación. El verso 13 es nuestro fundamento, porque el verso 14 ya nos explica que después de esa obra redentora en la cruz del Calvario, la bendición de Abraham alcanzó a los no judíos, alcanzó a los gentiles, y los gentiles comenzaron a recibir la promesa del Padre, del Espíritu Santo viniendo a ellos. Ahora, vean, cuando el texto
en el verso 13 me habla de Cristo, me lo presenta crucificado. Cristo en su cuerpo de carne, con sus heridas, su carne molida, su carne abierta, y allí murió, efectivamente, ahí está su muerte y muerte de cruz. Entonces, todo es por medio de Cristo. Ahí está un aspecto que debemos mirarlo. Es por medio de Cristo. ¿Y qué es? El verso 14 lo expone dándonos el momento donde ya hay una situación, hay un lugar. Dice, para que en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Cristo Jesús vivo, resucitado, glorificado, presentado ante el Padre con su propia sangre, aceptada su sangre y su sacrificio. Entonces sí, la bendición de Abraham. Ahora, ¿dónde está eso? En el verso 8. Vamos a leer ese texto a manera de contexto. Verso 8. Y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, o evangelizó a Abraham cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham representa al pueblo hebreo y a la nación judía, y las demás naciones no judías, bueno, tienen o tenían la promesa de la bendición o de ser benditas. Noten esto, el evangelio es llamado bendición, pero habría que hacer una obra. Miren esto, aquí es ya la parte profunda. Dice el verso 8, en ti serán benditas. Diga conmigo, benditas. Ok, no se puede bendecir a alguien que está bajo maldición. El verso 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos. Pero no se puede bendecir o darles ese alcance a alguien que está bajo maldición. Y entonces entran dos palabras que en este cuerpo de textos, por ejemplo, del 6 al 18, las encontramos. Es la obra de justificación y la obra de redención. La obra de justificación y la obra de redención. El redimido antes de su redención estaba bajo maldición, y el justificado antes de ser justo era culpable. Era un condenado. Era un sujeto ya bajo esclavitud, etcétera. Entonces, si el plan es bendecirnos, ¿cómo va Dios a operar esa bendición? Entonces habría que hacer lo siguiente: ¿cómo quitamos la maldición? ¿Y cómo quitamos la culpa que cada ser humano tiene? Bueno, el verso 8 dice,
Y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe, ¿cómo viene la justificación? Por la fe a los no judíos. ¿Quién fue el primer hombre en creer al Evangelio o a la buena nueva? Abraham. El verso 6 dice, así Abraham creyó a Dios. ¿A qué noticia? En ti serán benditas todas las naciones. Así Abraham creyó a Dios. ¿Qué fue lo que creyó? ¿Cuál es ese así? Bueno, es creyendo o es haber creído, pero ¿a qué? Al Evangelio cuando Dios dijo. ¿Ven dónde está el Evangelio? Cuando Dios dijo, está en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Los gentiles, ¿cómo estábamos? Estábamos como los judíos. Estábamos bajo la culpa y bajo la maldición. La diferencia es que nosotros no teníamos las promesas, ellos sí. Ellos oyeron primero el Evangelio y nosotros éramos, que para los judíos éramos gente sin valor. Ellos eran los grandes, los escogidos, el pueblo en la tierra elegido por Dios, el pueblo a quien Dios le hablaba, etc. Pero llega Cristo y la expresión en ese pronombre plural dice nos, tanto a judíos como a gentiles, nos redimió. El verso 13, nos redimió. Entonces, nos justificó y nos redimió. Todo creyente aquí escuchando esta exposición de la palabra del Señor ya debe saber qué es ser justificado y ser redimido desde el día en que recibió el Evangelio, porque ese es el Evangelio. Entonces, un creyente redimido ya no anda pensando en maldiciones como cosa de que mi pasado, lo que dije, lo que me dijeron, lo que practiqué, lo que leí, lo que hice, lo que pensé, ya no andan pensando en maldiciones. ¿Saben por qué? Porque ya no está bajo maldición. Ya no está bajo maldición. Ahora es pensar en la gloriosa justicia que se le puso a su cuenta o se le imputó o se le dio por Cristo, por la fe. ¿Ven? Entonces, cuando el texto en el verso 13 dice, y por nosotros, allí hay un juego de palabras. Estamos trabajando en el primer renglón y el segundo renglón. El primer renglón dice, a nosotros nos redimió. El segundo renglón dice, por nosotros se hizo maldición. Entonces, sobre alguien tenía que haber recaído la culpa y la maldición de la ley, y recayó sobre Cristo, pero dice el texto, Él se hizo maldición. Entonces, esta es la voz media cuando una persona se hace por un proceso interno a sí mismo. No lo hicieron, sino Él se hizo. Entonces, allí hay obediencia
la obediencia de Cristo hasta la cruz y muerte de cruz. Entonces, entró a nosotros o llegó o nos alcanzó la bendición. Fíjense bien, la figura de Abraham es muy importante como referente, que es la primera mención de un creyente. Por eso se le llama creyente Abraham. Cuando el texto en el verso 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, esto quiere decir, para que el evangelio alcanzara, también quiere decir para que la fe alcanzara, también quiere decir para que la justicia de Dios alcanzara. Por lo tanto, todo lo que alcanzó el judío lo va a alcanzar el gentil. Amén. Y Cristo es nuestro mediador. Aleluya. Dice, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. El Espíritu que es la vida, la santificación, el sello de propiedad, etcétera. Entonces, ahora vamos a leer el verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida por causa de las transgresiones de los hombres hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, la ley. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios sí es uno. ¿Contradice la ley a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley, pero era imposible. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuera dada a los creyentes. Y el primer hombre llamado creyente fue Abraham. Noten esta parte cuando dice el texto fuera dada. Allí hay una inmediatez o ocurre algo de forma inmediata. Es la intención de Dios dar, ¿qué? La fe. La fe. La fe es llamada promesa aquí. A la ley no se le puede llamar fe. No, eso es imposible. Verso 23, pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley. Esta es una figura acerca de la ley muy interesante que muchos no la han visto y hoy te la quiero revelar. Dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley es presentada como una celda de cárcel donde tú estás adentro, encarcelado. Fíjense nomás. Dice el texto 23, pero antes de que viniera la fe, entonces tenemos que ubicar a la gente. Ahorita la vas a mirar. Estábamos confinados o encerrados bajo la ley. Entonces, allí te da una figura, una imagen para tu mente, haciendo uso de tu imaginación, de que la ley es como una celda de prisión y castigo y tú estás adentro. Mira. Dame otra versión del verso 23, por favor.
Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, ¿ves? Nos tenía presos esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley, verso 24, la ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Ese verso 24 es clave. Lo leo en la versión contemporánea, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. El tutor era un esclavo cuidador de un niño, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Amén. En este capítulo 3 le hago 2 puntos. Está la exposición de la justificación y de la redención. Es muy importante, hermanos. Yo les haría un examen a cada uno. Nada de que no sé o no me acuerdo. Tienen que saberlo ya como una revelación. Justificados ¿cómo? ¿Qué vino? Vino la justicia. Sin justificación no hay justicia. Sin redención no hay bendición. Esos son puntos claves para comprender muy bien. Porque no se puede bendecir a alguien que está todavía bajo la ley, bajo maldición. Tiene que haber sido justificado, declarado sin culpa. Y aquí les hago una observación. No es hecho sin culpa, sino declarado sin culpa. Es declarado no culpable. No hay tal cosa de que alguno de nosotros, llamándonos creyentes como Abraham, estemos con argumentos como me siento maldito, me siento culpable. Pues en el momento en que Abraham creyó a Dios, se sintió libre, se sintió justo, porque recibió la justicia y fue llamado creyente o de fe. Amén. Entonces, seguimos leyendo. Pero al venir la fe, verso 25, pero al venir la fe, al venir el Evangelio, al venir la obra que está en la cruz del Calvario, en el aspecto físico del cuerpo del Señor por su muerte y su sangre derramada, al venir la consumación del plan de Dios, donde se incluye por el dicho del Señor, consumado es decir, está pagado. Al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor esclavo, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe. Hermanos, esto es una explosión de iluminación. Dios no tiene hijos pecadores. Dios tiene hijos justos solamente. ¿Ven? Cuando el texto dice que ustedes son hijos de Dios y luego continúa diciendo por la fe, allí hay una estructura, hay una sentencia de palabras o una oración, pero comienza con ser hijos.
El que es hijo de Dios comienza por la fe. No hay otra manera de ser hijo de Dios si no es por la fe. Entonces, en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús fue el mediador, y se le llama mediador entre Dios y los hombres, y Él es el autor de la fe, que a Él se le debe la obra de salvación, a Él. Entonces, ahí está, son, no dice serán, sino que son. Amén. Y luego dice, porque todos ustedes los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Entra otro término, bautizados. ¿Cuántos términos van? Justificado, redimido y ahora es bautizado. Pero no dice bautizado en agua. No busque el charco o la alberca, no, dice en Cristo. Entonces vamos a otra versión para ilustrar con otras palabras un modo explícito que nos ilumine. Es el verso 27. El verso 27. Dice, ya que al unirse, ahí está, lo explícito, a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Entonces, estamos mirando la obra de Cristo. Estamos bautizados en Él, quiere decir estamos unidos a Cristo o incorporados a Él. Y la figura que está presentada allí es el bautismo. Está la muerte de Cristo, está la figura de la cruz. Está la redención, que es mediante su sangre, es el pago. Está el bautismo. Entonces, el plan de Dios es unirnos a Cristo. Unirnos a Cristo, estar en Cristo. Todo aquel que está bajo la ley no está en Cristo. El que está en Cristo está, podemos decir, está redimido o es un redimido, es un justificado o está justificado, está bautizado en Cristo, está unido a Cristo, está revestido de Cristo. Amén. Verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Mira, declaración tan preciosa. Pastor, ¿cómo es que somos uno, pero somos muchos? El Padre cuando ve a su Hijo nos ve a nosotros. Y cuando nos ve a nosotros, nos ve en Cristo. Entonces, son uno en Cristo Jesús. Porque nosotros tenemos un molde que lo describe en el verso 28. El molde es ser judío, hay otro que es ser griego, hay otro que es ser esclavo, hay otro que es ser libre. Pero el Señor nos trajo la nueva criatura, es Cristo Jesús. Allí, ¿qué quiere decir eso de son uno?
¿Frente a qué? Frente a ser griego, ser judío, ser esclavo o ser libre. Eso quiere decir que Cristo es mayor que todos. No hay cultura, no hay condición, no hay filosofía, no hay ninguna mentalidad por parte de algún grupo o nación que sea superior a la de Cristo, ¿no? Cristo es el verdadero valor. No hay valor en ser judío, ya no hay valor. No hay valor en ser esclavo. Como que alguien se sintiera en condiciones desventajosas o peor que un libre, no, ya no hay valor. El que está unido a Cristo es de la misma condición que Cristo en esa libertad. Amén. En otras palabras, ser judío no significa ser justo. Ser griego no significa ser justo. Ser esclavo o ser libre no significa ser justo. Pero estar en Cristo sí significa ser justo. Amén. Verso 29. Y si ustedes son de Cristo, condición. Y si ustedes son de Cristo, bueno, cuando alguien no es de Cristo, ¿de quién es? Bueno, el texto o las porciones que hemos venido leyendo nos habla de que no es de que la gente sea griega o judía, esclavo libre, sino que es que la gente está bajo maldición de la ley y están sujetos a esclavitud y a cautiverio. Bueno, entonces, si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa, herederos. Entra ya la palabra que nos da participación, herederos, herederos. Miren, tomen nota porque ya estamos encontrando palabras que se nos han declarado. Eres justo, eres redimido, eres libre, eres uno, pero esta es, eres heredero, heredero. El heredero tiene que leer el testamento, pero el siguiente verso, que es el 4.1, dice, pero digo también, mientras el heredero es niño, y esto he meditado en preparar una exposición que tenga como base el 4.1, el heredero y su condición de niño. ¿Saben por qué? Porque la niñez es la edad inicial, pero la niñez no se concibe o no se conoce como un cúmulo de años desde el primer año. No, la niñez no se mide en años. Hay 3 edades y el apóstol Juan en sus epístolas las expone. Los niños, los jóvenes y los padres. Son 3 edades las que hay. Los niños, los jóvenes y los padres.
no les ponga años. No, 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 no. No, no se mide en años, porque no estamos hablando del cuerpo. Estamos hablando de algo que es de la persona, pero no es su cuerpo. Es la persona, pero no es su edad biológica. Sucede que aquí el heredero es niño. Por lo tanto, el texto dice, mientras tanto que sea niño el heredero, mientras tanto o entre tanto que dure, el niño está sujeto bajo los preceptos de guardianes, y ahí entran dos figuras, tutores y curadores. Dame otra versión del verso 2, por favor. Gálatas 4:2. Sí, lo que quiero decir es esto. Mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y lo enseñan. A ver, otra versión. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos. Son dos figuras, tutores y curadores. Los tutores eran esclavos encargados del cuidado físico de la criatura, del menor, y los curadores eran los administradores responsables de atender las necesidades de los niños o de los hijos menores. Entonces era toda una administración o un sistema administrativo, pero ese niño es heredero, pero no sabe que es heredero. Ve, siempre en cada condición hay virtudes y también hay una situación de que a menor condición o en la condición de niño es mayor la ignorancia de lo que uno es dueño o tiene derecho. Uno tiene derecho a las promesas, etcétera, etcétera. Pero mientras es niño, estamos en una condición que en nada difiere de un esclavo. Verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, esto está relacionado con la época y la va a describir. Vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. No es una edad de kinder como así la tenemos nosotros en nuestra experiencia de vida, no, sino que es vivir bajo los principios básicos del mundo, del propio sistema. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley. La redención es liberar a los sujetos o a los cautivos bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Aleluya. Cuando te dice el apóstol Pablo que ya no eres esclavo, en el contexto histórico de la comunicación de esta carta, era que los judaizantes o los partidarios de la circuncisión querían esclavizar a los creyentes gentiles, forzándolos a circuncidarse para después bautizarlos y ser salvos. Y la palabra esclavitud pertenece al sistema, como dice aquí,
al sistema del mundo, al sistema de la ley, pero ya no eres esclavo. ¿Por qué? Porque ya vino la fe, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Aleluya. Y aquí concluimos esta exposición que comenzamos en Gálatas 3:13 hasta Gálatas 4:7. Quiero concluir con eso de niñez y voy a prepararme para exponerlo con mayor detalle y mayor profundidad, porque la niñez significa esclavitud. No es un asunto de edad biológica o años de vida en el cuerpo. La niñez ama los principios, o el niño ama los principios básicos del mundo. Ama el que le prometan algo a modo de religión, diciéndole: si haces esto, eres esto; si haces esto, eres esto. Eso es aprovecharse de la niñez de alguien. El heredero, o ser heredero, nadie te lo quita, pero sí te pueden mantener en la niñez. Y ahí está el problema. Heredero siempre, pero niño siempre, eso ya no. Eso ya no. Entonces, uno cambia de esclavitud a libertad en el momento en que uno sale de la niñez. Amén. Porque el niño siempre está rodeado de gente esclava que está sometida a principios básicos del mundo y a obras de la ley. Amén. Esta es la palabra del Señor. Amén. Yo espero que hayan tomado buenos apuntes. Amén. Vamos pues a ponernos de pie. Detenemos la grabación.